Pati Vargas, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, efectivamente vamos a hablar de lo que es el operativo KQP 2020, un operativo totalmente atípico en donde todas las miradas están en el trabajo del Ministerio de Salud y también en el trabajo del Ministerio del Interior. ¿Cómo van a actuar en estos días realmente donde mucha gente sigue sin entender? Por eso nosotros tenemos como invitados al señor Jesús María Lara Céspedes, viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, y también el doctor Fusilo, doctor José Fusilo, que es nuestro médico de cabecera ya prácticamente, Álvaro, Sí, neumólogo exacto. del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Estamos hablando del INERAN. Y ya le damos la bienvenida para hablar un poco con ellos. Y más tarde vamos a intentar un Zoom con el monseñor Ricardo Valenzuela. Exactamente, sí, así mismo, un poquito más tarde, pero bueno, viene bien conversar un poquito también con personas que tienen que ver con el Ministerio del Interior en este caso, como así también nuestro médico prácticamente de cabecera, como habías mencionado, Pati, estamos hablando del doctor Fusilo, ¿sí? Tenemos un pequeño informe acerca de todo esto, justamente el operativo KQP 2020. Por favor, adelante, ya presentamos a los invitados. Llega el último mes del año y la pandemia parece no tener fin para los centros de salud. Directores de los hospitales ubicados en Asunción, Central y KQP indicaron que las camas de terapia se encuentran con un 100% de ocupación por casos de COVID-19. En menos de 2 horas, las camas de terapia se ocupan en los hospitales habilitados para asistir a los casos respiratorios por COVID. Si bien la mayoría de los pacientes en estados críticos se encuentran en la franja de mayores de 60 años, las autoridades sanitarias manifestaron su preocupación por el aumento de casos en la población joven. Debido a la saturación en la ocupación de camas, el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social realizó un incremento de recursos indicando que desviaron gran cantidad de respiradores para convertirlos en terapia intensiva. Aunque la cantidad de fallecidos de noviembre es menor a la de octubre, las recientes aglomeraciones que se registran en actividades de ocio y entretenimiento social generan angustia al estar el sistema prácticamente colapsado. En cuanto al departamento de Cordillera, la directora del Hospital Regional de KQP, Lourdes González, señaló que la ciudad recibe cada vez a más pacientes que llegan en estado respiratorio crítico. Informó que un 100% de las camas de urgencia se encuentran ocupadas, al igual que las 6 camas de terapia intensiva que están instaladas en el centro asistencial. Muchos concuerdan que este es el peor momento para KQP, no solo por la cantidad de pacientes de edad vulnerable, sino por el largo tiempo de internación que requieren. El reciente repunte de casos positivos es un reflejo del relajamiento social con respecto a las medidas sanitarias, haciendo énfasis en los contagios dentro del seno familiar y también el hecho de que no todas las personas se realizan el test. Aunque el Ministerio de Salud recientemente incorporó nuevas medidas sanitarias, sobre todo restricciones, si la sociedad no toma conciencia de la situación, diciembre puede ser el mes negro para la pandemia en nuestro país. Bueno, y no estamos hablando, Álvaro, de una segunda ola, al menos es lo que dicen los expertos. Estamos hablando de una cuestión más intensa, más que nada. Por eso ya le doy la bienvenida al doctor José Fusilo. Doctor, gracias por venir. Buenas noches, Patricia, Álvaro, gracias por la invitación. Y al señor José Jesús María Lara Céspedes, viceministro. Gracias por venir, viceministro. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Álvaro, doctor. Un gusto compartir con ustedes esta noche. Vamos a ver también, muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Vamos a ver, Pati, porque lo convocamos y que me parece muy importante también, independientemente al doctor Fusilo y también al viceministro de Asuntos Políticos, que tiene que ver con el Ministerio del Interior. Me parece muy importante también la presencia del intendente de KQP, Diego Riveros. Diego Riveros. Él confirmó su presencia, lo estamos aguardando, lo estamos esperando, así que bueno, me parece que es importante también la presencia del propio intendente de KQP. Ahora, ¿cómo se vienen preparando, viceministro, con relación a este operativo? ¿Cómo se vienen preparando ustedes desde el Ministerio del Interior? Y después, bueno, la misma consulta obviamente vamos a realizar y vamos a trasladar al doctor Fusilo. Bueno, la verdad que nosotros del Ministerio del Interior estamos trabajando conjuntamente con la comandancia de manera que sea efectiva todo el proceso que hace al decreto ya mencionado que amerita las festividades de KQP. De hecho que ahora ya están restringidas las entradas a 300 metros a la redonda como menciona el decreto y se está trabajando. Gracias a Dios hasta hoy no se está generando un aglomeramiento dentro de ese espacio
y por lo cual está siendo manejado tranquilamente hasta ahora dentro de ese predio. ¿Cuántos policías están destinados a la zona? Están aproximadamente, creo que están 600 efectivos a hoy, ¿verdad? Pero no son todos de Cacupé los efectivos. No, ¿verdad? se va a ir reforzando de manera paulatina, de acuerdo a cómo vaya avanzando también la cantidad y la necesidad también y la movilidad de la gente. Claro, es importante esto, ¿no? La cantidad de efectivos, tanto en esa zona, independientemente de que estamos hablando, porque estamos hablando hace un buen tiempo, acerca de este operativo Cacupé 2020, por el hecho de que normalmente sabemos, la cantidad de gente, ¿sí? La cantidad de gente que va normalmente todos los años a esta altura, el 8 de diciembre. Pero también no hay que olvidar aquí esta zona, y siempre decimos y nos preguntamos nosotros mismos, paralelamente a un decreto tan importante, un decreto presidencial, ese decreto tiene que ir acompañado automáticamente con un control, cosa que no lo veíamos, viceministro. Si bien está estipulado en el decreto el acompañamiento, nosotros consideramos que en este trabajo cada vez va a ir avanzando más la participación de la ciudadanía en ese lugar. Se va a ir fortaleciendo más ese sistema de seguridad en ese espacio. Hoy, como te puedo mencionar, dentro de lo que haga 300 metros a la redonda, como habla el decreto, se tiene controlado totalmente el perímetro, tanto en el por llamarlo, en el santuario, como así también en el licuado. Entonces, esos dos focos que concentran mayor cantidad de personas está controlado hoy. Sí. Doctor Fusilo, la situación en el INERAM, ¿cómo se encuentra en un hospital de referencia en lo que tiene que ver con la lucha contra el COVID? Bueno, nosotros nos encontramos a tope con el hospital hoy por hoy al 100%. La ocupación es total, tanto en camas de unidades de terapia intensiva, es decir, los pacientes que requieren ventilación mecánica, y también en las camas comunes, es decir, los pacientes que requieren solamente oxígeno. Hoy estamos con una ocupación que es realmente preocupante porque estamos cerca de eventos muy importantes, no solo Cacupé, sino que las fiestas de fin de año. Y lo que más nos preocupa a nosotros no solamente es la cantidad de casos que cada día van aumentando, sino que creemos que la población también ha bajado la guardia y que ha normalizado algún tipo de actividades que hasta hace poco tiempo no se hacían. Entonces eso es lo que nos preocupa, más que nada la actitud. Ustedes dependen, doctor, exclusivamente, por eso es importante tener a un referente del Ministerio del Interior, como bien habíamos escuchado recién, que se viene trabajando en esto y más todavía en una celebración tan importante y tan folclórica para mucha gente, que viene por la fe y es mucho más profundo y es muy difícil hacerle entender muchas veces a esa gente que nos hace falta y no existe esa necesidad de ir más todavía ante una situación como esta. Pero ustedes dependen exclusivamente de los efectivos, de la seguridad, de la conciencia también, paralelamente de la gente, porque ustedes están ahí y están esperando a la gente. O sea, no pueden salir a las calles, no pueden decirle a la persona que está caminando, sabes que tenés que ir a tu casa, no hace falta que vayas a Cacupé, podés estar con toda la cobertura de Telefuturo, podés seguir la cobertura de Telefuturo. Ustedes dependen exclusivamente de la conciencia de la gente y del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud, doctor. Y sí, en este momento dependemos mucho de eso, ¿verdad? Creo que, así como hablábamos fuera de cámara, los mensajes no sé si están llegando en forma correcta a la población. La gente ha tomado actitudes, incluso creo que van un poco en rebeldía, incluso a lo que venimos diciendo. Y sabemos nosotros que el principal aliado de este virus son las aglomeraciones. Entonces nosotros cada rato comunicacionalmente intentamos dar el mensaje de evitar aglomeraciones porque fundamentalmente el contagio no se va a dar ahí en Cacupé, no es que se va a llenar el hospital ese día. Los contagios eventuales van a venir posterior al evento Cacupé, es decir, probablemente para las fiestas nosotros sintamos
lo que es el aumento de casos derivados de una eventual aglomeración de personas en Cacupé. Entonces es el mensaje que damos, un pedido de auxilio. Hace poco salimos en el INERAN, incluso a las calles también pidiendo un poco de colaboración a la gente, más que nada que entender que esta es una lucha que la tenemos que llevar todos juntos, porque la lucha no solamente está afuera, sino que en los hospitales estamos llevando una lucha encarnizada que si bien nos está yendo relativamente bien, hay un porcentaje importante de personas que fallecen. Doctor, los contagios, según las experiencias, las charlas que ustedes seguramente tienen con los pacientes, ¿dónde se dan principalmente hoy los contagios? ¿En el trabajo, en la casa, en la calle, en los eventos sociales? ¿Dónde es que se da? Claro, un poco de todo. Evidentemente la mayoría de los pacientes que estamos viendo ahora, y hace poco mencionábamos las características, se dan en reuniones familiares. Pero evidentemente una de esas personas que se infectó tuvo que haberlo hecho en el trabajo o en la calle. Pero en una reunión familiar es donde hay más, yo diría que menos disciplina en los cuidados, porque como están tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo, tenemos nosotros, y a todos nos pasa, a nosotros también, pensamos como que no, mi hermano está bien, él no creo que me contagie de nada, o yo le veo muy bien a mi primo, no creo que me contagie de nada, y es allí donde hay mucha relajación, las medidas van distendiéndose y los contagios se ven en su gran mayoría en entornos familiares. Doctor, recién estaba hablando del tema de la relajación por un lado y que la gente de alguna manera bajó la guardia, que venimos escuchando desde un principio de esta pandemia. Tantas frases que venimos escuchando. Ahora, ¿a consecuencia de qué creen ustedes? Primero, bueno, al doctor y después le vamos a escuchar también a José María, que nos cuente un poquito. ¿A consecuencia de qué la relajación y a consecuencia de qué el porqué, el motivo del por qué la gente bajó la guardia? ¿Por qué? Tiene que haber un motivo con relación a eso, doctor. Sí, evidentemente el término relajación es un poco cruel, incluso con mucha gente que cumple la... Yo creo que estamos viviendo el costo de la normalidad. O sea, nosotros pregonamos normalidad y el mundo requiere volver a la normalidad, pero está costando mucho eso y evidentemente eso es el costo que estamos viviendo hoy día. El hastío yo creo que es fundamental, el cansancio. Estamos hablando de periodos muy prolongados, de donde hubieron restricciones. Hoy por hoy pedirle cordura a personas que estuvieron encerradas durante tanto tiempo, que han perdido su trabajo, que han perdido incluso otras cosas muy importantes, es muy difícil, ¿verdad? Doctor, en el peor momento, el INERAN, ¿cómo estuvo en lo que tiene que ver con la utilización de las camas de las salas comunes y las camas de la unidad de terapia intensiva? En el peor momento, ¿cómo estuvo? Luego le consulto en comparación de ahora. Y nosotros tenemos un número determinado de camas que es de 158. En el peor momento estuvimos con las 158 ocupadas y ahora también, ¿verdad? Pero ahora se suma todo esto a que también tenemos disminución en el personal, en el sentido que tenemos muchos colegas que están internados, muchos colegas que están aislados por cuarentena. Y también hay un cansancio mayor en el personal, hay una disminución de los insumos, porque también la cantidad de insumos, hace 2 o 3 meses no nos faltaba nada, ahora nos faltan muchas cosas, y eso creo que es un peor momento en ese sentido. José María, ¿por qué ustedes creen, hablando de la misma consulta que le hice al doctor, de parte del Ministerio del Interior, ustedes notan eso en las calles, se dan cuenta de eso, se dan cuenta de que la gente de alguna manera se cansó por utilizar un calificativo? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de todo esto? Yo lo que puedo tomar en forma personal es que todavía no le afectó a alguien en forma personal dentro de su familia. Porque acá, si es que se hizo un proceso durante todo este tiempo, fue con la intención de generar conciencia en la ciudadanía de este nuevo modo de vivir. Y mientras que nuestra gente no entienda de que tenemos que empezar a respetar este nuevo sistema de vida, es donde se genera esa falta de conciencia de la ciudadanía. Durante todo este proceso, nosotros tuvimos comisarías y calabozos llenos, sin posibilidad de trasladarles a la penitenciaría porque ya no había lugares. Entonces se fue generando una aglomeración dentro de la fila también de las fuerzas policiales, funcionarios policiales que cayeron también justamente por el roce del día a día de personas que tuvieron COVID. Entonces fueron disminuyendo también esas fuerzas. Pero hoy estamos recuperando fuerzas, tomando conciencia de que si la ciudadanía nos acompaña en esta lucha, vamos a poder salir adelante.
porque las fuerzas policiales tampoco, nosotros tenemos aproximadamente 26.000 hombres dentro de la estructura policial y necesitamos casi 60.000 hombres si es que vamos a dar una cobertura como corresponde. Entonces, acá lo que tenemos que apuntar es justamente a que la ciudadanía tome conciencia de que empecemos a respetar este nuevo modo de vivir, de manera a que todo el esfuerzo que están haciendo tantos médicos, policías y toda la ciudadanía que respeta pueda tener el resultado que hoy esperamos. Claro, eso es categórico, que la ciudadanía tiene que ser responsable, pero ante la inconsciencia de la gente, ante la irresponsabilidad de la gente, no queda otra cosa que la coacción, en este caso la presión y el control estricto de la policía, viceministro, porque veíamos imágenes que seguramente vamos a pasar en algún momento de los balnearios. Era impresionante, era un enero del 2020 normal o del 2019 La normal. semana pasada. ¿Y dónde está la policía Sí. en esos momentos, por lo menos? Y preguntarle esto, mi viceministro, ¿hasta dónde llega el poder o la acción legal de la policía hoy en esta pandemia? ¿Qué puede hacer? No, la policía tiene que venir acompañada también de la fiscalía, de manera que puedan ellos también actuar, ¿verdad? Esto tiene que ser un trabajo conjunto, no solamente de las fuerzas policiales, sino también de la fiscalía, que tiene que sí o sí trabajar. Este es algo conjunto que necesitamos estirar entre todos, tanto ciudadanía de bien, que puedan ayudarnos a denunciar y a identificar también estos focos de aglomeración, que es como se produjo en estos días en este balneario, y también ver los mecanismos de multas también para estas personas que permiten también que se genere ese tipo de aglomeraciones dentro del predio que ellos administran. Claro, lo que pasa es que ocurre sobre el punto de Patti. La semana pasada hablamos, toda la semana se habló de este balneario en esa zona de Caacupé, Piribebuy. Después empezaron a discutir si era Caacupé, si era Piribebuy, no importa. Ahora, estamos hablando de que la gente libremente va a estos lugares. Claro. ¿Y por qué va la gente libremente a estos lugares? Porque sabe esa gente que nadie le controla. Claro. Entonces, ahí es lo que está diciendo Patti. Paralelamente o conjuntamente, es cierto lo que dice Jesús María, que se tiene que trabajar corporativamente, conjuntamente la policía con la fiscalía. Pero de alguna manera la gente tiene que tener en cuenta de que se está trabajando, entonces la gente se tiene que dar cuenta de que eso no debe hacer. Pero ¿por qué lo hacen? Porque no están. Porque no existe un control estricto. O si no, no íbamos a tener la aglomeración. Ustedes vieron, doctor. Usted vio. Sí. La gente vio. Y no sé si tenemos imágenes, es podemos apenas- poner de nuevo, no hay ningún problema. Vamos a poner, ustedes también son conscientes Claro, de eso. y son apenas algunas imágenes de la cantidad de encuentros sociales que hay. Nosotros vemos ahí el balneario, pero bien que se arman fiestas enormes en residencias, en casas, ya sea de clase baja, media, alta, de todo. Hay doctor. ¿Sabe qué? No hay Esto que imágenes nada estamos viendo, es el reflejo, y es exactamente lo que está diciendo Patti, el reflejo de lo que ocurre en otros lugares donde no hay cámara Claro. y donde nadie graba. Ese es el reflejo hoy de la inconsciencia de la gente. Entonces, ¿cómo le haces entender a esa gente? El doctor le puede hacer entender contando hoy lo que están pasando, por ejemplo, en el INERAN. ¿Y ustedes cómo le tienen que hacer entender? Ustedes le tienen que hacer entender con un control estricto. Y a la vuelta de la pausa, el doctor Fusilo nos va a contar qué tuvieron que hacer con un colega médico para salvarle la vida. Y entiendan que va a pasar con mucha gente si es que se siguen comportando o si no nos seguimos cuidando como debemos hacerlo. Va a contar y es algo que da piel de gallina, pero va a empezar a ocurrir en los hospitales. Claro, lo que va a contar él. acá también es importante, Patti, compañeros, audiencia. Acá no es que nosotros queremos darles miedo. Porque eso también muchas veces, yo estoy en contra de eso, desde un principio. Acá estamos contando la verdad. Claro. Acá estamos contando la verdad y estamos diciendo lo que pasa. No es una cuestión nuestra para que ustedes tengan miedo. No, y No además es son para las- tener miedo, es para que te cuides. Y es la indicación del Ministerio de Salud. Y hoy lo que diga el Ministerio de Salud es palabra santa. Estamos hablando de salud así de sencillo, de verdad. No queda otra. Bueno, tenemos una breve pausa comercial. Vamos a volver enseguida. Nosotros estamos en compañía de Jesús María Lara Céspedes, viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, hablando un poquito también acerca de este operativo
de KQP 2020. Vamos a seguir hablando acerca de este operativo y también nos acompaña el doctor Fusilo, neumólogo del INERAM, también con nosotros en esta noche, ¿sí? Lastimosamente le seguimos esperando al intendente de KQP. Diego Riveros, que se comprometió. Es muy importante, más todavía porque él se comprometió. Él se comprometió a estar con nosotros, lo estamos esperando, ojalá que tenga tiempito y pueda llegar aquí a... Acompañan el doctor Fusilo, neumólogo, ¿sí? Reconocido neumólogo, más todavía a esta altura en los últimos meses le conocimos mucho más al doctor, y también el viceministro de Asuntos Políticos, Jesús María Lara Céspedes, ¿sí? Del Ministerio del Interior. Atende esto que te voy a contar, por favor, que es muy importante también, Patricia Vargas, porque así como las vitaminas fortalecen el cuerpo, Superan contiene un potente antioxidante que fortalece las células para combatir los cambios que aceleran el envejecimiento del cuerpo, ¿sí? Superan con resveratrol protege tu cuerpo del paso del tiempo, ¿sí? Y por supuesto aquí, después de todo, te recomendamos como siempre Superan, ¿sí? Es así. Bueno, vamos a continuar operativo KQP 2020. Como nunca, generalmente todos los años, ante la cantidad de gente que se prepara para ir a KQP, me imagino que ustedes también desde el Ministerio del Interior se preparan. Ahora, este año es un año atípico y me imagino que están trabajando el doble, viceministro. Totalmente. Mira, nosotros estamos justamente también tratando de no ser más esa institución de represión. A través del Viceministerio justamente de Asuntos Políticos, que recae en nosotros la responsabilidad, estamos trabajando también en concienciación de la ciudadanía para que no participe y que no se genere ese aglomeramiento en ese espacio tan importante. Trabajando también con los vecinos del barrio de la Basílica, de manera también que ellos puedan entender la razón por la cual no se está permitiendo. Se generó con la gripe española en aquel entonces, se había generado justamente el cierre total de las iglesias y del santuario en aquel entonces. Y hoy nosotros tenemos la magnífica oportunidad de aprovechar la tecnología, ¿verdad? A través de los medios de comunicación. Hoy creo que cumplen el rol principal de extender un poco y de hacer llegar a la gente, a la ciudadanía, de compartir un poco ese espacio tan importante donde uno fortalece la fe. Y se está trabajando conjuntamente justamente con las autoridades de la zona, con las comisarías que hacen referencia a la zona céntrica de KQP, de manera que podamos entender y concienciar. No queremos ser más ese organismo solamente de represión, sino también de concienciar a la gente de que el Ministerio del Interior no solamente está para represión. Y ahora, Jesús María, el trabajo de la policía en lo que refiere al Departamento Central, porque mucho KQP, ahí hay al control, la gente va entendiendo, la gente no se va, pero la situación en Asunción y Central hoy está realmente preocupante. ¿Cómo es el trabajo en esta zona? Porque usted te dice que en la zona de KQP, Cordillera, ahí están hablando con los vecinos, con las autoridades, pero acá en Central, acá en Asunción y en Central, ¿cómo es? Nosotros estamos, como te digo, el Viceministerio de Asuntos Políticos hace mención con su dirección de enlace ciudadano, trabaja principalmente con las comisiones vecinales de manera a generar ese acercamiento entre ciudadanía y policía, de manera a que conjuntamente podamos buscar y articular y dar soluciones a las necesidades que se van dando justamente en estas áreas. En la parte de seguridad recae la responsabilidad y el trabajo en el Viceministerio de Seguridad Interna, donde me acompaña el comisario Carlos Altenburger, ¿verdad? Y que está trabajando directamente con la comandancia. Lo que hace mención a nuestra área, sí, la parte de asuntos políticos, buscamos ese acercamiento y tratar de generar esa confianza de la ciudadanía hacia nuestras instituciones. Claro, lo que pasa es que el tema está en Asunción, si bien estamos hablando algo puntual, algo específico, hoy día y seguramente de alguna manera se tienen que preparar, porque la policía tiene que estar en ese lugar, más todavía por la cantidad de gente que normalmente acude a esta celebración. Pero también es preocupante lo que decía Pati. Sí. O sea, Departamento Central, Asunción,
la gente dice, yo no veo a la policía en las calles, Claro, por ejemplo. porque uno va a Cacupé, vemos la gente que va a Cacupé, hay distanciamiento, esa gente no se reúne a tener encuentros sociales de 6, Claro. 7 horas, no están tomando, no están desinhibidos, están con el tapaboca, están mal. Hoy realmente no pueden ir a Cacupé, se pide que no vayan, pero si hacemos un comparativo de lo que está pasando hoy en las afueras de Cacupé comparando con lo que pasa en Central y Asunción, es preocupante, doctor. No sé si tengo razón respecto a la Asunción y Central, pero según los números, así sería. Sí, es así. Creo que aquí es donde estamos viendo mayormente eso. Y bueno, a todos nos preocupa mucho y hace rato Álvaro hablaba sobre el miedo. Creo que no se trata, incluso el monseñor hace un tiempo había dicho que había un discurso de los médicos como de dar miedo y me parece a mí que no es el miedo la palabra correcta, sino que estamos nosotros tratando de evidenciar que lo que está ocurriendo es real. Yo suelo leer en los comentarios en redes sociales que la gente dice, no, es todo mentira, ¿dónde están los enfermos? Y la gente que no lo ve tal vez no lo sienta como nosotros, y ese es un problema, tratar de transmitir lo que nosotros vivimos día a día para que la gente pueda comprender. Exacto. Se habló mucho en estos días porque también me parece importante recalcar todo esto y qué va a pasar el día de mañana. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que seguir viviendo de esta manera? Yo creo que también es un factor importante en el temperamento y en lo emocional de la gente. El que escuchamos, no, pero esto va a durar todo el año que viene todavía, el año 2022, o sea, dentro de 10 años recién nos vamos a poder liberar más o menos. O sea, entramos en una desesperación y también hay mucha gente que muere de otras enfermedades. Eso también hay que decir, no solamente hay COVID-19, pero estamos dentro de una pandemia y por eso es como que puntualizamos siempre esta enfermedad, más todavía porque es una nueva enfermedad también. Y hoy día, si bien hay tratamientos y otras cuestiones, bueno, es una enfermedad que puede llegar a ser muy grave. Pero se habló mucho de la vacuna, doctor. Y no solamente de una, sino de varias vacunas. ¿Hay información con relación a eso? ¿Existe esa luz al final del túnel, como se dice, doctor? Contanos, por favor. Sí, hay más de 300 vacunas que están en ensayos clínicos actualmente. 19 de ellas ya están en fase 3 y 6 de ellas ya han sido aprobadas para el uso, digamos, inicialmente en términos de ir probándolas. Ya el día de ayer el Reino Unido aprobó el inicio de producción masiva de la vacuna para iniciar la vacunación creo que en una semana. Entonces hay buenas noticias. Estamos todos esperanzados en que la vacuna va a ayudarnos mucho a normalizar, pero no va a volver a ser la vida de antes por un tiempo, porque aún no vamos a tener hasta el 2022 probablemente los resultados de la gran campaña de vacunación que se pretende hacer, porque ahí recién donde vamos a poder evaluar si la gente adquirió o no la inmunidad que se piensa que puede adquirir, porque hablan todos de una 90 para arriba, 90% de eficacia, entonces claro, eso es bueno, pero hay que aclarar también que se han acelerado mucho los tiempos de producción y que todavía tenemos nosotros que observar la eficacia y seguridad de las vacunas. Nunca antes en la historia hemos tenido vacunas tan rápido, entonces tenemos también que estar alertas a que sean totalmente seguras. Y estas vacunas obviamente van a ser probadas en voluntarios, doctor, ya están ¿verdad? siendo probadas en voluntarios, como te digo, ya hay 2 de ellas que ya fueron muy promocionadas en estos días que pasaron, y que la de Pfizer, Moderna, que son 2 grandes productores, que ya en este momento están en fase de producción masiva. Ya es la fase 4 y van a empezar a utilizarlas ya a partir, la FDA ya aprobó el uso de ellas en unos 10 días aproximadamente. Hubo un poco de miedo y preocupación, inclusive algo que se habló, inclusive, doctor, de que si tenemos la vacuna no vamos a tener cómo guardar por la refrigeración que necesita. Yo no sé si es ir muy adelante ya, porque hablaban que se necesita 70 grados bajo cero, que nosotros no tenemos ese tipo de... ¿Es Claro. así, es desesperanzador o todavía no podemos hablar de eso, doctor? La tecnología con la que se hicieron este grupo de vacunas que son más eficaces es una tecnología nunca anteriormente utilizada en humanos. Entonces se habla de que la vacuna necesita una cadena de frío muy alta, o sea, muy baja en este caso, menos 70, menos 80 grados. Nosotros no tenemos logística para poder usar eso. ¿Cómo llevaríamos en una conservadora eso al Chaco, por ejemplo, o a otras regiones? Entonces necesitamos sincerarnos y traer las vacunas que puedan adaptarse a nuestro medio.
Y ya existen también otras probabilidades, incluso hay vacunas en India y en Australia que van a tratar de disminuir al mínimo la necesidad de cadenas de frío demasiado bajas, entonces podemos adaptarla a nuestro medio porque tenemos un calor intensísimo. También, doctor, a ver un poquito, aparte de las vacunas y de todo lo que venimos hablando, a diferencia de lo que era esto al principio, digo, allá por marzo, abril, y la cantidad y el famoso pico y la famosa ola y la segunda ola y todo lo que venimos escuchando. Hoy día hay tratamientos también, o sea, hay fármacos que se están utilizando para el COVID-19. Sí, hay fármacos que estamos utilizando en los pacientes internados, donde sigue habiendo mucho motivo de discusiones en los pacientes que no requieren internación. Lo que todavía no tenemos es un fármaco totalmente seguro que evite la progresión de la enfermedad. Y eso es todavía, creo que, uno de los puntos de controversia de la enfermedad. Pero como tratamiento sí lo están utilizando. Claro, en el hospital ya sabemos qué usar, ya lo estamos haciendo y tenemos muy buenos resultados, pero todavía identificar ese paciente que puede estar en su casa seguro, sin complicarse, es donde todavía estamos investigando. Porque no es preventivo, pues. Claro. No es preventivo, es Sí. de tratamiento. No tenemos, y a veces cuesta mucho, la gente vos le decís, no, andate a tu casa, vamos a hacer un tratamiento sintomático, y la gente quiere tomar ya algo y en verdad no existe algo que pueda ya usarse en las fases iniciales de la enfermedad. Doctor, ya que usted está hablando del INERAN, yo les decía que a la vuelta a la pausa el doctor iba a hablar sobre la situación que están pasando ahí. Los médicos ya empiezan a necesitar también terapias y tuvo una experiencia que si nos puede contar en el INERAN respecto a un colega suyo. Sí, tenemos en este momento varios personales de salud internados, en este momento 6 médicos internados en nuestro hospital y uno de ellos lastimosamente se complicó y requirió recibir intubación y ser conectado a una máquina para respirar. No teníamos la disponibilidad de esa máquina a ese instante y tuvimos que hacer algo que en verdad lo hacemos normalmente, que es tratar de hacer una reingeniería en la distribución de los pacientes, ver que esté uno más o menos estable y lo pasamos a una sala para liberar una cama en terapia. Bueno, afortunadamente pudimos solucionar eso y el colega ahora ya está estable y esperemos que vaya mejorando ahora. Pero es una realidad de todos los días y dentro de la medicina, a nosotros en la facultad nos enseñaban en ética lo que era el dilema de la última cama, se llamaba, claro, cuando uno tiene que seleccionar los pacientes. No hemos vivido esos momentos aquí afortunadamente, pero hoy por hoy estamos más cerca de eso. Bueno, enseguida vamos a tener una pausa y enseguida vamos a volver. Tengo entendido que vamos a tener nosotros una comunicación con el monseñor Ricardo Valenzuela para que nos dé también de alguna manera un mensaje y que pueda compartir con la ciudadanía el mensaje por parte de la Iglesia, en este caso, con relación a KQP 2020. Venimos hablando hace mucho tiempo, Pati, no solamente ahora, a días nada más, a unos cuantos días, a unas cuantas horas, de ese día de celebración y ese día donde la gente acostumbra a ir a KQP. Ya venimos hablando esto desde los primeros días, inclusive últimos días de octubre y primeros días de noviembre ya venimos hablando acerca de esta situación, Pati. Así que me parece importante también, independientemente a lo médico, independientemente a todo esto, felicidades por el jueves, que fue el Día del Médico, felicidades también para el doctor y a todos los médicos, muchísimas felicidades.